Mateo 5 al 7 es un solo discurso, un solo predicación, pero bueno, la hemos ido desglosando por temas y el día de hoy vamos a hablar acerca de los frutos. Y bueno, yo brevemente les puedo decir que desde hace algunos años, con esto voy a introducir el mensaje, desde algunos años he tenido un gusto por el cobre. Y muchos dirán, bueno, esto pareciera a simple vista, si yo lo enseño podrían pensar que es oro rosa, ¿no? Parece oro rosa, ¿verdad? ¿O no? ¿Parece o no parece? Más o menos. Pero es cobre, es algo de muy poco valor. Y a lo que voy es que para aquellos que no saben, pueden decir, yo podría vendérselos y decir, mira, este es oro rosa, y no, encantado, y se lo puedo vender muy fácilmente, pero los que saben que no es eso, ¿verdad? Saben que igual de esta manera este anillo es de acero, pero podría venderlo para aquellos que no saben como oro. ¿Qué tiene que ver con esto? Vamos a abrir nuestras escrituras en capítulo 7 de Mateo, versículo 15. Hubo una etapa en nuestra congregación en que estuvimos hablando de manera consistente en contra de un mensaje que había estado arrasando en las iglesias. Y bueno, actualmente ¿ya lo tenemos todos? Dice así, vamos a leerlos todos al unísono. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Con sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas o higos de los? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y bueno, ya oramos y pueden tomar sus lugares. A mí siempre me ha costado mucho, por decirlo así, predicar. Tal vez se me facilita compartir un mensaje como una especie de enseñanza, porque a mí se me facilita eso, pero darlo en forma de prédica es algo que me ha costado trabajo. Y este mensaje voy a tratar de hacerlo con un énfasis más de prédica, y sobre todo que lo más importante es que la palabra de Dios haga el efecto, porque no soy yo. Yo simplemente soy un vaso y espero ser un vaso de honra, porque a final de cuentas Dios decide lo que somos. O sea, a veces nos esforzamos tanto por lograr ciertas cosas y a final de cuentas Dios tiene todo bajo su control y Dios tiene el designio y el propósito de nuestras vidas en sus manos. Amén. Ahora bien, bueno, hace algunos años habíamos compartido mucho sobre el tema de las falsas doctrinas. Algunos recordarán desde el 2013 como hasta el 2018, yo creo, muchas veces constantemente hablando acerca de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, los falsos profetas. Y últimamente, pues bueno, ha habido una nueva ola, pero más que sobre ese tema, sobre temas de nuestra sociedad, que es de la ideología de género. Pero bueno, el tema principal es precisamente que el árbol bueno da buenos y el árbol malo da. De entrada, el mensaje está centrado en que podamos distinguir aquellas personas que con intenciones malévolas, con intenciones perversas, dice la pastora, quieren por así desfalcar a las otras, trasquilar. Esa es una forma, porque principalmente está enfocado a la ganancia económica, pero también buscan muchas de las veces la fama, la admiración. Y eso es uno de los síntomas reales de cómo podemos distinguir. Porque dice aquí, ¿cómo vamos a distinguirlos? Ahora, hay algo clave que aquí dice, falsos, guardaos de los falsos profetas. Ahora bien, en Mateo capítulo 24, versículo 5 y versículo 24, básicamente es el mismo mensaje y hace un énfasis en que en los últimos tiempos, y sabemos que estamos
en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero no nada más desde ahorita, sino desde que Jesús ascendió, empezaron los falsos maestros, ¿verdad? Algunos han de recordar a uno, creo que era Bar Jesús. Sí, Bar Jesús, que él se hacía pasar por una persona grande, importante, y no sé qué tipo probablemente hacía trucos. Yo creo que ni siquiera de magia, bueno, no importa lo que él hacía, pero él de esa manera entretenía a la gente, lograba la admiración y decía que era el mensaje de ¿quién? De Dios. Ahora, actualmente no voy a dar marcas, nombres ni apellidos, pero identificamos a ese tipo de personas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué cualidades tienen estas personas, pero más allá de pensar en que hay aquellos que buscan una ventaja, podríamos nosotros examinarnos a nosotros mismos si estamos siendo un árbol, un buen árbol. Ahora, en el versículo, en Mateo 24:5 dice que muchos vendrán en el nombre de Jesús. Dicen, dirán que yo soy el Mesías. Lo estoy parafraseando. Y usarán su nombre. Jesús lo dijo, usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Y el versículo 24 recalca y dice, lograrán engañar aún a los escogidos, ¿verdad? 24:24, si lo podemos leer claramente, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos ¿qué? ¿Qué significa Cristo? Ungidos. Entonces, yo creo que, bueno, hay casos muy, muy extremos, como Jonathan Mesa, bueno, lo voy a mencionar así que no iba a dar marcas, pero que él se hizo pasar que él es la revolución de Cristo. O sea, Cristo vino revolucionado y no sé qué tantas, y hay gente que está creyendo esas mentiras. Yo sé que aquí tal vez no vamos a creer en esos, pero podemos caer a veces en la admiración exagerada de personas que ungidas, porque al final de cuentas Cristo es ungido, pero la diferencia es que el Cristo, hay algo que cuando siempre se enseñaba el mensaje de Cristo, decía, cuando los apóstoles predicaban, ¿cómo decían? El Cristo. ¿Por qué decían el Cristo y no solamente Cristo? Porque tenían que enfatizar que era el ungido. Y cuando decimos él, es una forma de decir el único, como decir el unigénito, el máximo, el supremo ungido por Dios. Amén. Ahora, cuando dicen estos falsos cristos y falsos profetas, harán señales y prodigios, de manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y hay una forma de distinguirlos. Primera Juan capítulo 4 nos da una pauta de cómo distinguir a estos falsos cristos. Pueden seguirme ahí en Primera Juan capítulo 4, que nos da una pauta de cómo podemos distinguirlos. Porque de pronto vendrán a nosotros, como dice en Mateo 10:16, que todavía no lo busquemos, pero en 1 Juan 4, del 1 hasta el 6, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y lo podemos continuar, pero hay algo que me gustaría enfatizar, es en el versículo 4. Hijitos, eso es una palabra para nosotros. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes vencieron? ¿O a quiénes hemos vencido? A los falsos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora, esto habla que una persona, dice la palabra, que tendrán después comezón de oír, y estas personas que predican un falso evangelio, normalmente ¿quiénes la van a seguir? Aquí dice algo que es clave: ellos son del mundo, por eso hablan del
mundo. ¿Quiénes? Los falsos profetas. ¿Y quiénes lo van a oír? El mundo los oye. Aquellos que no han sido lavados por la sangre de Jesús, y a veces también los escogidos, porque como lo decía Mateo 24:24, que aún engañara aún los escogidos. Y una clara ilustración la podemos ver en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 22. El estereotipo del rey malvado, ¿quién es? Yo creo que todos nos hemos escuchado de Acab, ¿verdad? Acab es el estereotipo, el máximo exponente del rey malo, el rey que más se corrompió, aunque hubo peores reyes. El peor rey de todos fue Manasés, y casi nadie habla de él, pero bueno, no merece ser mencionado. Pero la razón por la que nos ponen un estereotipo de eso es Acab. Y ahora, ¿qué tiene que ver Acab? O sea, Acab tenía, después de que Acab después de que Acab ve el milagro de Elías, de que desciende fuego del cielo y consume el holocausto, ¿qué hizo Elías? ¿Alguien recuerda? No huyó. Pero antes de huir hizo algo. Mató a los 450 profetas de Baal y a los otros 400 falsos profetas. De hecho, no eran los de Baal y los otros eran de Astarot. Pero lo importante es de que acabó con los falsos profetas, pero Acab se hizo de otros falsos profetas. Ahora, ¿en nombre de quién? Ahora tenía de Jehová, nombre falsos profetas. Es decir, Acab no le bastó con tener profetas de Acera, profetas de Baal, sino dijo, bueno, ahora vamos a unos un poquito más, como que más de modo. Y vemos ahí en el libro de Reyes, capítulo 22, ellos están a punto de emprender una batalla, y ahí pasa algo interesante que voy a dar un poquito de contexto, pero que tiene que ver directamente con el mensaje. Estaba ahí el rey Acab y el rey Josafat. El pueblo de Israel se había dividido en dos: los 10 pueblos del norte, que era el pueblo de Israel, y los 2 pueblos del sur o del centro, que era Jerusalén, que era Judá y Benjamín. Y ellos tenían por rey a Josafat, y los de Israel tenían a Acab. Ahora, Acab había emparentado con Josafat. Resulta que Josafat le dijo, bueno, de hecho Josafat es un ejemplo que merece todo un estudio para poderlo desglosarlo, como Josafat, a pesar de un hombre temeroso de Dios, cometió errores, entre ellos emparentarse con Acab, porque Acab, producto de Jezabel, tuvo una hija llamada Talía, y Josafat tuvo un hijo llamado Ocosías. Ahora estos se emparentaron y por eso andaban por todos lados juntos. Y Josafat le decía, tu pueblo es mi pueblo y tu causa es mi causa. Pero aquí el punto es, bueno, ¿por qué entender de que estaban ahí juntos en una batalla? Y ahí lo que me llama mucho la atención, dice en versículo 1, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Voy a irme un poco más adelante. Y luego, fíjense lo que le respondió Josafat en el versículo 4. Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. O sea, Josafat estaba bien presto. Incluso después Dios manda un profeta y amonesta a Josafat por eso. Y entonces el rey Acab consulta a quienes. El versículo 6. Entonces el rey de Israel, Acab, reunió a los profetas. ¿Cuántos eran? Como 400. Y todos le decían a una sola voz, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Ahora yo creo que Josafat sí tenía discernimiento, sí era muy amigo, yo le diría la palabra, Josafat era un rey campechano. No sé si es la palabra, o sea, yo creo que eso es lo que podría describir mejor a Josafat. Un tanto pasalón de que decía, bueno, no le hace que Acab esté mal, es mi consuegro y me lo vamos a llevar bien. Ahora fíjense, a pesar de eso, Josafat sí detectó, dijo, aquí dice, versículo 7, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, a pesar que había 400 profetas, pues de los 400 no sé si a uno.
¿Por qué? Porque todos eran falsos y todos, ¿qué hacían? Porque esa es una de las cualidades de los profetas falsos. Engañan. Ahora, el versículo 15 de Mateo 7 dice que guardaos de los falsos profetas, que dice que se visten como lobos rapaces. No, digo que son como, dicen como ovejas, pero son lobos rapaces, perdón. Ahora, eso habla de astucia. Los falsos profetas siempre lo primero que hacen es halagar tu yo. Por ahí empiezan. Y es lo mismo que hace el enemigo. Es la misma fórmula que utiliza el enemigo, que utilizó en el huerto del Edén, decirle: no, con que Dios les dijo, ustedes cuando coman del árbol prohibido, que en ese momento no lo consideraba, le estaba diciendo que no era prohibido, diciendo: sus ojos se abrirán. Entonces, lo que va a hacer el enemigo normalmente es halagar a tu ego. Y eso es una forma, esa fórmula la conoce bien el enemigo, y es la misma que utilizan a través de los falsos profetas. Entonces, a pesar que Dios ya había determinado que esa va a ser su última batalla, la última batalla de Acab, los profetas le halagan de: no, sí, Jehová sube, Jehová está contigo. Y en cambio, cuando Josafat le dice a Acab: oye, Acab, ¿no hay acaso algún profeta aquí en Israel? Y dijo: sí hay. Acab le responde: sí hay uno, que por cierto siempre me profetiza mal, o sea, en mi contra. Y no quiere decir que siempre la palabra de Dios va a ser en nuestra contra, pero a veces sí. Si andamos si vamos en mal camino, obviamente, pues ¿qué va a profetizar? No decir: sí, sigue bien, apapachando el pecado. Sí, nos va a amonestar, nos va a corregir. Y de esa misma manera, Micaías siempre profetizaba como Dios decía, y aunque eso fuera en contra de Acab. Porque aunque ustedes no lo crean, Acab en algún momento se humilló, y Elías, le dio una profecía de que él iba por lo menos ser sepultado, porque sus otros hijos no iban a correr con esa misma condición. Ahora, fíjense lo que después Josafat le dice: oye, no hables así, Acab. Estoy hablando del versículo 8. Entonces, ya después voy a desenlazar un poco la historia, porque el mensaje no está centrado en la historia de Acab, sino en que el hecho que el mundo va a escuchar a los falsos profetas y a los falsos maestros. Pero ¿qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. Amén. Y mis ovejas oyen mi voz. Entonces, cuando llegue la voz del usurpador, aquel que quiere romper, entrar y robarse las ovejas, ¿qué van a hacer las ovejas? Nel. Van a huir, o cuando menos no van a escucharlo, van a ignorarlo. Y hace algunos años me tocó ver un pequeño video donde llega el pastor y él empieza a gritar, y las ovejitas empiezan luego a acercarse, ¿verdad? Y hay algo muy interesante, que las ovejas tienen a una oveja líder, y yo podría decir que esa oveja líder es una tipología de nuestros pastores, porque al final de cuentas todos somos ovejas del buen pastor, ¿verdad? Aún los pastores. Habla también el profeta Jeremías que el príncipe de los pastores, es decir, que él es el pastor principal, porque Jesús, como pastor principal, tiene unos pastorcitos humanos, ¿verdad? Amén. Que son a través de los cuales Dios nos bendice, y bendecimos a nuestros pastores, especialmente aquellos que obedecen al llamado de Dios, porque ellos dan su vida y su tiempo por nosotros. Amén. Y eso lo distingue de los falsos. Mientras los falsos profetas, los falsos se hacen pasar por buenos y no lo son. Pero ¿cómo los vamos a distinguir? Aquí lo dice muy claramente: a través del fruto. Ahí donde mencionaba un poco de Mateo 10:16, lo voy a solamente leer en la traducción Nueva Viviente. Dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Eso es cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio. Es decir, Jesús ya los estaba advirtiendo que en medio de la predicación se iba a topar con lobos. Dice: por lo tanto, sean astutos como serpientes. Y la versión antigua dice mansos, y esta dice inofensivos como palomas.
Y ese debe ser nuestra referencia. Es decir, no porque seamos hijos de Dios vamos a ignorar que el mundo está allá afuera tratando de ser ingenuos, por decirlo así, sino que seamos como astutos, como la serpiente, pero que podamos ser inofensivos. Es decir, hay que ser mansos, pero no por no ser ingenuos. Iba a decir otra palabra, ¿verdad? Ahora, ahí quisiera compartirles una fotografía, ahí creo que sí las mandé, hablando de los buenos frutos. Gracias a Dios nos concede tener ahí unos arbolitos muy bonitos. Algunos llegaron a ver, yo los compartía. Esos son, que sí se nota que son o no, bien moraditos que están. No tienen filtro según yo, pero si lo tienen, pues bueno. Es una higuera de fondo y los higos. Ahora, dice el versículo 16: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Estos eran los dos principales frutos de Medio Oriente y especialmente de Israel. La higuera era la fruta dulce por excelencia, y aunque la uva también lo es, la uva era más valorada por el vino. Y el vino, bueno, es una tipología del gozo del Señor. Y hay algo muy interesante que lo encontré cuando yo escuché esto, y hace una comparación entre espinos y uvas, higos y abrojos. Me acordé de Jueces capítulo 9, versículo 15. Algunos se acordarán, no sé si conozcan la historia de Gedeón. Bueno, Gedeón fue un juez. Para aquellos que no hayan escuchado y no sepan de qué estoy hablando, Gedeón fue uno de los jueces elegidos por Dios como un libertador. Gedeón, bueno, vamos a hablar de su historia, pero tuvo muchos hijos, tuvo 70 hijos, nada más para que se den una idea. No fue un buen ejemplo que se tenía que hacer. Tuvo 70 hijos y un hijo fuera de matrimonio llamado Abimelec. Entonces Abimelec hizo una matanza y mató a todos sus medios hermanos, y solamente sobrevivió uno, Jotam. Y Jotam hizo una comparación. Y al hacer esa comparación, yo me puse a pensar que Dios nos está llamando, en cierta manera, eso es una comparación, a ser como uno de estos tres árboles: la higuera, la vid y el olivo. El olivo era fuente de aceite, y estos tres árboles eran los principales de la dieta básica de los hebreos y de Medio Oriente. Y este Jotam les hace referencias que los árboles habían llamado para que fueran, dice, los árboles hicieron, es una parábola, los árboles hicieron un llamado al olivo y decirle: olivo, queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo dijo: no, yo cómo voy a dejar de dar el aceite que Dios me dio o sea, ¿por qué voy a dejar de dar mi aceite a los hombres y a Dios por ser el rey, por ser importante? ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, el olivo entendía su función, y nosotros tenemos que entender nuestra función y no tratar de buscar un papel de vanagloria. Eso es la enseñanza que nos deja esta parábola. El olivo le dijo a los árboles: yo no puedo ser el rey, porque si soy el rey, ya no voy a poder dar mi aceite para que los hombres lo utilicen. Y para que el aceite de oliva significa muchas cosas: el bálsamo, para sanar heridas, para prender las lámparas y también para cocinar, entre muchas otras cosas. Y la higuera dijo lo mismo: ¿cómo voy a dejar de dar mis frutos dulces para ser el rey? Y luego la vid dijo lo mismo. Y al final, ¿a quién le dijeron? A la zarza, que era un símbolo de un arbusto espinoso. Y esto me recuerda precisamente a este pasaje donde dice: ¿acaso los espinos pueden dar uvas? Y este hombre, Abimelec, o sea, pueden imaginarse a un hombre que mata a sus 69 medios hermanos solamente porque él quería quedarse como el rey o el juez de Israel.
O sea, qué sanguinario, qué corazón tenía este hombre. Bueno, y después cuando Jotam le dice, después los árboles van con la zarza y le dice, sé nuestro rey. Y la zarza les dice, bueno, si realmente quieren que sea su rey, abríguense bajo la sombra, bajo mi sombra. La zarza no tiene sombra. ¿Qué sombra les podía dar? De la misma manera, aquellas personas malas que son tipificadas con una zarza, con espinos, con abrojos, ¿qué sombra pueden dar? Esa es la tipología. Por eso, de hecho, ahorita yo estaba, esto no lo encontré en ningún pasaje, pero de pronto hice una conexión y me acordé de esto, ¿verdad? Entonces, hay personas que por más que tú quieras buscar su abrigo, buscar su protección, no tienen nada que ofrecer. Y estaba viendo un meme un poco chistosillo, pero que me dije, exactamente queda en esto. Era un cactus, bien bonito que estaba el cactus, con una sonrisita, y luego le dice a un globo, ven, quiero ayudarte. O sea, imagínense cómo el cactus va a ayudarle a un globo. O sea, si se acerca, dijo, no te voy a lastimar. Dijo, ven conmigo, no te voy a lastimar. Entonces hay personas que por más que intenten no hacerlo. Ahora, eso, bueno, ahorita lo puedo hacer como algo un poco chistoso, un poco ilustrativo, pero de verdad que en primer lugar examino mi vida con esto. Pero bueno, continuando con esto de la zarza le dice, bueno, y si ustedes no quieren, realmente no me están llamando como rey, que salga fuego de mí. Y no sé por qué referencia a esta parábola, me recordó a la zarza ardiente, ¿verdad? Pero no se refería al fuego de Dios, sino a un fuego maligno. Porque dice, si ustedes realmente quieren que yo sea su rey, abríguense bajo la sombra de mis espinas, porque no tenía hojas, no tiene nada que ofrecer la zarza. De la misma manera, un árbol malo como la zarza no puede dar ni siquiera frutos, ni siquiera sombra, ni siquiera nada. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra postura ante esto? Bueno, no solamente hay dos cosas que hay que ver cuando un árbol malo no da buenos frutos. Hay un árbol que es malo en el sentido de que su naturaleza es no dar frutos como una zarza, pero también hay casos de árboles que siendo higueras no dan buen fruto. Y también ejemplos que no dan fruto. Mateo 3:10 y Lucas 3:9 nos exponen el mensaje de Juan el Bautista. No sé si algunos recuerdan parte de su mensaje. Un mensaje muy parecido al de Jesús. El mensaje de arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si alguno de repente decía, bueno, este mensaje, es un mensaje totalmente impopular. Y no crean que nada más ahorita sería impopular. También el tiempo de Jesús no era popular. También el tiempo de Acab, ¿qué le decían los profetas? Sí, ve, pelea, Dios está contigo. Y Acab estaba condenado. De hecho, esa fue su última batalla. Dios había determinado que Acab acabara ese día. Pero aún así decidió hacerle caso a los falsos profetas, y a Micaías, que era el verdadero, no le hizo caso. El mensaje que Juan decía, el mensaje que cerraba es: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Qué fuerte, ¿no? Y antes de cerrar con este mensaje, es una advertencia. Es una advertencia para el creyente y para el no creyente. Es decir, si tú no crees, como quiera el hacha ya está puesta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta para que no suceda esto? Bueno, Juan da un mensaje muy específico de ciertas acciones que hacer, y me recuerda mucho a Santiago, que Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Ahora bien, los frutos, ¿cuáles son los frutos que debemos de tener nosotros? Hay muchas formas de poder interpretar los frutos. Algunos hablan de traer almas a la iglesia, aunque lo más específico sería que
personas, que almas se rindan a los pies de Cristo, porque bueno, podemos traer a 100 personas a la iglesia y no necesariamente viven una conversión en su vida. Pero aquí está hablando de los frutos del Espíritu. Y yo creo que algunos, especialmente los niños, se lo han de acordar un poco, se lo han de conocer un poco mejor, ¿verdad? Y está en Gálatas 5, 21 y 22, o 22 y 23, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y dominio, mansedumbre. Sí, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo vamos a lograr tener esos frutos? No se trata, ahora hay que recordar que el fruto es una consecuencia. Nosotros no damos fruto para ser salvos. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. ¿Qué dice Efesios 2? Por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros. O sea, nosotros somos incapaces. Nuestra naturaleza es como algo así como decía el apóstol Pablo, es una comparación, que somos la higuera silvestre. Nosotros no podemos por nuestra naturaleza dar buenos frutos. Y dices, bueno, entonces ¿cómo es que dices que que tenemos que dar buenos frutos? Tenemos que ver buenos árboles y dar buenos frutos. La respuesta está en Juan capítulo 15. Y es uno de mis pasajes más que más valoro, y que Jesús dice, que hay que recordar que Jesús se revela a su iglesia de diferentes maneras a lo largo del Evangelio de Juan, y es: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Voy a ver el versículo 5. Ciertamente, yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Aquí dice las ramas, porque bueno, yo me acuerdo que hasta compuse una canción que dice pámpanos, ¿verdad? Pero no sé por qué en pámpanos yo siempre me imaginaba como un bulbo. No sé, pero en realidad son las ramas, no son los bulbos. O sea, muchas veces cuando algunos se han visto las higueras, que si algunos han visto cómo las higueras se hacen como unos bulbitos, pero resulta que la higuera tiene una cualidad. La higuera no es propiamente un fruto, estrictamente hablando. La higuera, los higos es una flor. El higo es una flor que no se abrió. Pero el punto es que esos bulbitos, yo me imaginaba que esos eran los pámpanos, pero no, los pámpanos son las ramas. ¿Y qué dice acerca de los pámpanos o las ramas? Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Y qué dice el versículo 8? Ese es el 4, el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Entonces, en primer lugar, Jesús nos advierte de cómo los falsos van a utilizar, vaya a redundancia, su falsedad, su halago para beneficios propio. Pero no solamente nos exime de decir, bueno, los falsos profetas. No, también nosotros estamos siendo buenos árboles. Nosotros estamos siendo buenas ramas. Y la única manera de serlo es conectado a Cristo. Porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él estamos condenados a cometer los mismos errores, a cometer la misma, nuestra naturaleza humana caída, que siempre va a reincidir. Y la única forma es permanecer. Y si hay un mensaje que podemos llevarnos a nuestra casa hoy, es permanecer. Debemos de permanecer. Si no permanecemos, podemos haber llevado fruto, pero después ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el versículo 2 de Juan 15? Que precisamente coincide con lo que estábamos leyendo de Mateo 3:10. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Imagínense, ustedes cortan una rama de una vid, ¿qué le va a pasar?
se va a secar, y si tenía un fruto ya a medias, no se va a lograr. Y a veces así estamos en nuestra vida, y por eso a veces, no a veces, muchas veces, y yo me incluyo en primer lugar, no llevamos fruto porque estamos ahí un rato, tal vez estamos el miércoles, el viernes, el domingo, un ratito conectados con Cristo, y luego nos desconectamos, y ese fruto que estaba gestándose, que estaba por desarrollarse, no se logra. Y luego otra vez tener que volver a empezar. Y Dios en su misericordia nos vuelve a injertar en Cristo. Pero no debemos conformarnos con eso. Debemos decir: Cristo, sin ti no voy a poder hacer nada. Sin ti estoy sentenciado a secarme. ¿Y cuál es el destino de los que se secan? Es el fuego. Porque eso es lo que precisamente decía. Ahora, me gustaría cerrar este mensaje con una parábola que no es muy conocida y está en Lucas 13. Antes de esta parábola estaba Jesús hablando con los judíos y diciéndoles acerca de que Pilato había hecho una matanza y había revuelto la sangre de esas personas que estaban ofreciendo un sacrificio con su propio sacrificio. En otras palabras, llegaron los galileos a ofrecer sus sacrificios. No sé qué revuelta o qué confusión, qué orden habrá dado Pilato, pero mataron a todos los que estaban ofreciendo sacrificios. O sea, qué paradoja. Se supone que están ofreciendo sacrificios a Dios y mueren en el intento, pero muy probablemente no estaban ofreciendo un sacrificio grato a Dios. Digo, eso no lo estoy diciendo de manera determinante, pero todo indica que sí, que a eso se refiere, porque Jesús dijo: ¿a poco creen que ustedes, que ellos que murieron que fueron asesinados sacrificando, eran más pecadores que ustedes? Y Jesús les dice: no, sino si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. Y en ese contexto Jesús les habla esta parábola de la higuera estéril. Versículo 6, 13:6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. ¿Qué no halló? Fruto. Y dijo al viñador, en palabras más actuales, al jardinero, porque de repente dice: viñador, ¿qué es el viñador? He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? En otras palabras, también en otra versión dice: ¿para qué ocupa espacio en mi jardín? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, córtala después. Yo podría decir que lamentablemente, y no es algo que me avergüenza decir, pero no sé cuántos años esperó Dios a que yo diera fruto, y su misericordia aún me tiene aquí. Y no solamente yo no estoy para exhibirme y decir: sí soy un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero muchas veces también nosotros, y no puedo señalar a nadie porque Dios conoce sus corazones, pero cuántas veces no hemos dado el fruto que Dios espera en nosotros. No damos fruto o damos un mal fruto. Yo puedo ver al Padre diciéndole a Jesús: córtala. Ese jardinero, ese viñador representa a Cristo, y Cristo intercediendo ante el Padre diciéndole:
dale un año más. Jesucristo está intercediendo por su iglesia y diciéndole: espera, Padre, dale un día más a mi iglesia para que se arrepienta. El Espíritu de Dios gime en nosotros diciendo: arrepiéntete, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras tengamos vida, aún tenemos esperanza. Mientras escuchemos su palabra y aún arde en nuestro corazón su palabra, aún su espíritu nos sigue hablando. Porque aunque David, cuando le falló a Jesús, a Dios en cuanto al tema de Betsabé, y le decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros ahora tenemos de manera permanente al Espíritu Santo, pero muchas veces le hemos contristado. Miles de veces, muchísimas veces. Y a veces nos acostumbramos a callar nuestra conciencia, a callar a esa voz que nos redarguye. Y aún sigue Jesús intercediendo al Padre: dale un año más hasta que acabe alrededor y la abone. Podré decir que yo he sido una persona que he crecido en una tierra abonada. Hay personas que han crecido, hablo, su vida se han desarrollado en un ambiente hostil, y aún así algunos de ellos han permanecido, algunos no han podido. Les ha pasado como al fruto de las espinas, como al fruto de las piedras, como a la semilla, del camino. Su corazón está endurecido. ¿Cómo está tu corazón? Endurecido como esa tierra por el enemigo. Y llega el enemigo y a veces me ha pasado muchas veces, escuchas el mensaje y dices tú otra vez lo mismo. Pero en realidad es como cuando los padres siguen dándole indicaciones a sus hijos para que obedezcan, y los hijos siguen desobedeciendo. Y ahora yo creo que muchos padres lo entienden. Dice: ahora entiendo cuando mi papá me decía. Ahora cuando le hablan a su hijo y su hijo no entiende, dicen: ¿cuántas veces mi padre me regañaba y yo no hacía caso? Y ahora lo ven a través de los niños. Y no lo hacen porque quieran imponer su autoridad, sino porque aman a sus hijos. Sé que muchos padres, algunos que tienen a sus niños pequeños y otros a sus hijos mayores, lo van entendiendo y pueden decir, confirmar: lo hago porque amo a mi hijo. Y de la misma manera el Padre hoy nos habla y nos dice, nos corrige porque somos sus hijos. Así como Jehová le habló a través del profeta Natán a David y le habló acerca de su pecado. Y le hizo la comparación para que David dijera: he pecado. Y por haber dicho eso, Natán le dijo: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque David merecía morir. Ojo por ojo, diente por diente. David había asesinado a un hombre. Incluso ahí dice en Natán, dice: un hombre más justo que tú. David merecía morir y Dios le bajó la sentencia. ¿Cuántas veces, y yo soy la primera persona en decirlo, cuántas veces asesinamos a nuestros hermanos con nuestras palabras? Y como decíamos, y eso no es algo que habíamos visto días atrás, que aquel que maldice a su hermano merece el infierno. Aquel que insulta, ¿cuántas veces hemos merecido el infierno y merecemos la muerte? Y aún así, Jehová, cuando nos arrepentimos, Dios nos dice: he remitido tu pecado, no morirás. Y no solamente no va a morir físicamente, sino también morir espiritualmente. Dios nos sigue dando la oportunidad cada día para volver a Él. Ponte de pie. Y es para que examinemos y digamos: Espíritu de Dios, no he dejado que
que tú seas el que produzcas en mí buen fruto, porque en mí no está hacer el bien. El hacer el bien no está en nuestra naturaleza, como Pablo decía en los Romanos. En mí no está el hacer el bien. Quiero hacerlo con mi mente, pero mi cuerpo no obedece. Mi cuerpo sigue haciendo lo malo. Mi cuerpo sigue dejándose controlar por impulsos pecaminosos, y es de muchas maneras. Puede ser la ira, puede ser la envidia, puede ser los celos, puede ser el pleito, puede ser la lujuria, puede ser un montón de cosas, y nuestro corazón sigue empujándonos al pecado y nuestro cuerpo sigue cediendo. Aunque nuestra mente, el espíritu de nuestra mente quiere obedecer y no alcanza, pero como dijo el apóstol Pablo, alabo al Señor porque Jesucristo nos ha redimido, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y de esa manera podamos crecer en Él y podamos permanecer en Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer. Escúchalo bien, no se trata, porque yo muchas veces me jacté de mis propios logros, porque sé que Dios me dio habilidades, y también yo sé que Dios te dio habilidades, te dio talento, te dio carisma, te dio muchas cosas, te dio recursos, y a veces nos valemos de nosotros mismos para hacer nuestros planes. Pero al final de cuentas, Dios llega a un punto donde nos pone un alto y nos dice: sin mí no eres nada, sin mí nada puedes hacer. Y aún si lográramos hacer un imperio, como dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué nos serviría ganar un imperio? Hacer un imperio, como se dice ahora, que buscamos el empoderamiento humano y se pierde nuestra alma. Espíritu Santo, purifícanos, Señor, como el fuego con oro. Purifícanos, Señor. Queremos ser como holocausto consumido en el altar, ser como ese sacrificio todo quemado. Que tú puedas glorificarte, que podamos llevar frutos, Señor. Ya basta de buscar nuestra propia gloria, ya basta de buscar nuestra propia satisfacción. Que podamos llevar el fruto del Espíritu, que podamos llevar buen fruto, para que llevemos también mucho fruto, para que el Padre sea glorificado en esto. Que podamos guardar tus palabras, porque solamente si guardamos tus palabras, tus mandamientos, es una forma en que demostramos que te amamos. Y si te amamos, permanecemos en ti. Y si permanecemos en ti, tú y nosotros llevamos fruto. Que sea para ti la gloria y no para nosotros. No se trata de nosotros, se trata de ti. Oh Espíritu Santo, purifícanos para que podamos presentarnos como una novia pura y sin mancha para el día de la venida de Cristo. Perdona, Señor, nuestra vanidad. Destruya, Señor, el orgullo y la vanidad. Santifícanos, Señor. No queremos nada que ocultar, Señor. Destruye nuestra maldad, Señor, que no son gratas a ti. Oh, purifícame, destruye la ira, destruye la ira, Jesús. lava todo en mí para ser grato a ti. Blanco seré como nieve, puro seré, Señor, que ya no podamos, como el que quitemos las oro, apariencias, Señor. mi corazón. ¿Cuántas veces podemos, Señor, aparentar? Pero tú conoces nuestro corazón. Te quiere agradar. Te doy mi vida.
podamos, Señor Jesús, santifícame. quitar las apariencias de nuestro corazón. Tú eres mi luz. Perdónanos, Señor. Y mi guía. Lava nuestras motivaciones, Señor. Nuestras motivaciones para inútiles, agradarte, nuestras motivaciones pasajeras para solo buscar a ti, el reino de mi Dios. Señor. Destruye, Señor, el orgullo. Y purifícame. Yo necesito tu luz en mí para que la maldad huya y te pueda agradar. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Que mi corazón debe saber que debemos agradarte, Jesús, te que quiere podamos menguar para que tú agradar. crezcas, que podamos tomar nuestra cruz para seguirte, Jesús, Y te para doy que mi podamos ser vida verdaderamente tus discípulos, Señor, y no a solamente ti. de título, no solamente de Tomo nombre, mi no solamente de etiqueta, no solamente de y costumbre, te sino que sea para sigo. glorificar, Señor. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Blanco seré como nieve, Dice Jehová. puro Y estemos a seré. cuentas. Si sus pecados fueren rojos como la grana, serán como blanca lana. Y si fueren rojos como el carmesí, Jesús, te quiere serán como blanca lana. agradar. Oh, Espíritu Santo, Te doy mi que vida podamos rendir nuestra vida, Señor, a ti. cada día, porque no es solamente de un Tomo evento, mi no es solamente de un miércoles, no solamente de días de reuniones, Señor, cada día, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea purificado. Jesús, te quiere agradar. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Pon, Señor, en nosotros el querer hacer tu voluntad, Jesús. Te quiere agradar. Que nuestro corazón, Señor, se incline por tus caminos. Que nuestro deleite seas tú. Solamente tú puedes hacer tu obra perfecta en nosotros.